Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color azul y negro. El número de gancho es 2.5 y es de aluminio. Iniciamos con el color azul haciendo 12 cadenas. Vamos a tejer de este lado de la cadena, rodeamos y continuamos del lado opuesto. No se va a cerrar la vuelta. Vamos a tejer en varetas, contando del gancho hacia adelante, la primera de ellas en la cuarta cadena. Recuerden que las varetas las cerramos en 2 pasos. Tejimos 8 varetas, una en cada punto. En el último punto vamos a tejer 2 varetas juntas. Ahora sobre el lado contrario de la cadena vamos a tejer una vareta alineada con la anterior, una en cada punto también. Y en total en esta vuelta nos deben quedar 20 varetas. Así nos debió quedar la vuelta número 1. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y en el primer punto hacemos una vareta. Aquí ya está hecho un aumento, puesto que las cadenas de inicio ya formarían el primer punto. De modo que aquí ya no debería tejer, pero como necesito aumentar, tejo nuevamente en el primer punto. Después voy a tejer una vareta en cada uno de estos puntos hasta llegar aquí y en el último punto 2 varetas juntas. Estamos haciendo un aumento al principio de esta vuelta y uno al final. Vean cómo va quedando la vuelta, ya va cerrando. Vamos a tejer 4 vueltas más, tal y como hicimos esta. Iniciando con 2 cadenas, una vareta en el primer punto para formar el aumento, una vareta en cada uno de los puntos y 2 varetas juntas en el último punto. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Comenzamos con 20 puntos. En esta vuelta número 6 nos quedaron ya 30 porque fuimos aumentando de 2 en 2. 2 puntos en cada vuelta. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Dejo pendiente el hilo. Y en las primeras 2 cadenas en donde comenzamos la última vuelta, voy a atravesar el gancho y voy a pasar el hilo que dejé pendiente a través de ese punto. Les repito, comenzamos la vuelta aquí, la terminamos aquí, tejí 4 cadenas, dejé pendiente el hilo y donde comencé esa vuelta coloco el gancho y paso el hilo que dejé pendiente a través de ese punto. Esta es la última vuelta. Ahora sobre el otro espacio que formamos, porque formamos ya otro círculo, vamos a tejer en vueltas cerradas. Aquí estuvimos tejiendo 6 vueltas abiertas. De aquí en adelante todas las vueltas van a ser cerradas, todas por el derecho. Hice 2 cadenas y voy a tejer 3 varetas sobre las 4 cadenas, de modo que voy a pasar un punto sin tejer. Aquí con esas 2 cadenas más los 3 puntos ya nos quedan 4 puntos en el centro. Después, debajo de cada vuelta voy a tejer 2 varetas hasta llegar al centro, a esta parte de aquí.
Llegamos a la primera vuelta. Recuerden que esta está conformada por 2 vueltas porque tejimos en óvalo. Entonces, de este lado voy a tejer 4 varetas juntas y del lado opuesto 4 varetas juntas. Aquí está la cadena que tejimos de inicio. Tejí las primeras 4 varetas. En el siguiente espacio de la vuelta 4 varetas. Y termino haciendo 2 varetas juntas en cada una de las vueltas que quedan. En total nos deben quedar 32 puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en las primeras 2 cadenas que tejimos. Vamos a hacer 2 puntos deslizados más, uno en cada punto. Tejemos 2 cadenas. Hacemos 2 varetas, una en cada punto. Después 2 varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Las 2 primeras y las 2 siguientes. Después vamos a tejer 6 varetas, una en cada punto. Después 2 varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Nuevamente 6 varetas, una en cada punto. Y en los siguientes 2 puntos 2 varetas juntas en cada uno. Seis varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los 2 siguientes puntos. Y por último 4 varetas. Vamos a cerrar la vuelta en el segundo punto que tejimos. En esta vuelta nos quedaron 40 puntos. La siguiente vuelta se inicia con 2 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta hacemos una vareta. Después 3 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Después 8 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos.
Ahora 8 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Nuevamente 8 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los 2 siguientes puntos. Y 5 varetas, una en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto para cerrar esta vuelta. Dos cadenas y una vareta en el mismo punto donde cerramos la vuelta. Después vamos a tejer 4 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los 2 siguientes puntos. Ahora 10 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los 2 siguientes puntos. Nuevamente 10 varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Diez varetas, una en cada punto. Dos varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Y 6 varetas, una en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a separar las mangas. Debemos centrar 14 puntos. Aquí tenemos 4 que los tenemos que buscar alineados, 5 de este lado y 5 de este, de modo que en el primer aumento o los 2 primeros pares que tenemos después de cerrar la vuelta, vamos a contar el tercer punto de los 4 que formamos aquí. Es que es un aumento. Le vamos a poner una marca. Buscamos el siguiente aumento y de los 4 puntos que tenemos vamos a marcar el segundo. Buscamos el tercer aumento y de los 4 puntos que tenemos, que son 2 juntos y 2 juntos, vamos a marcar el tercero. Buscamos el último aumento, de los 4 puntos que tenemos vamos a marcar el segundo.
y lo que está entre un marcador y otro no lo vamos a tocar, solamente vamos a tejer sobre el resto de los puntos. Entonces voy a unir los marcadores para formar aquí el hueco en donde vamos a tejer una manga, y voy a hacer lo mismo del otro lado. Los uno entre sí y vamos a comenzar a tejer. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada punto, y sobre las 2 últimas varetas, antes de llegar a la primera marca, vamos a tejer 2 varetas juntas en cada una de ellas. Aquí están las 2 primeras varetas juntas y las 2 siguientes. Paso sin tejer todo esto donde están los 2 marcadores, y en el primer punto que tengo libre, enseguida del marcador, vamos a tejer 2 varetas juntas y 2 varetas juntas en el siguiente punto. Nuevamente una vareta en cada punto de todos los centrales, 2 varetas juntas en los 2 últimos puntos que quedan antes del marcador, 2 varetas juntas en los 2 puntos siguientes después del segundo marcador, y terminamos con una vareta en cada uno de los puntos que quedan. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Aquí nos debieron quedar 36 puntos que vamos a tejer durante 5 vueltas más. Un punto en cada punto, y cada vuelta se va a comenzar con 2 cadenas. Se va a tejer una vareta en el mismo punto donde se cerró la vuelta anterior, y para cerrar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto. Vamos ahora a ubicar los 14 puntos centrales en la parte de enfrente. Dejamos pendiente este hilo. Vamos a ocupar una hebra independiente de este mismo color. Tejemos sobre estos 14 puntos varetas en relieve por encima. Para que no nos estorbe este hilo y los marcadores, les voy a mostrar en la parte de atrás cómo hacerlo. Recuerden que es en el mismo tono en el que estamos tejiendo, pero es una hebra independiente. Les voy a tejer con otro color solo para que vean cómo vamos a hacerlo. Atravesamos el primer punto y salimos por el segundo. Paso el estambre a través de esos 2 puntos y hago 2 cadenas. Aquí ya tengo mi primer vareta en relieve por encima. No estamos levantando el punto completo como deberíamos. Estamos tejiendo solamente debajo de las cadenas superiores. Salí por el segundo punto, pues entro por ese mismo punto y salgo por el tercero y hago la vareta. Entro por el tercero nuevamente, salgo por el cuarto punto, saco un punto y hago la vareta. Regreso, entro por el cuarto punto, salgo por el punto número 5, saco un punto y hago la vareta. Entro por el punto número 5, salgo por el punto número 6, saco un punto y hago la vareta. Regreso al punto número 6, salgo por el punto número 7 y hago una vareta. Así hasta tener 14 varetas en total. Esto es lo que debe quedar. Aquí ya tejí la vuelta en el color que corresponde en el lado de enfrente. Voy a hacer 2 vueltas de esta manera. Inicio con 2 cadenas
una vareta incompleta en un punto, una vareta incompleta en el siguiente y las cierro juntas. Aquí ya hice una disminución que voy a hacer al final también. En los puntos centrales voy a tejer una vareta en cada punto. En total fueron 8. Hago otra disminución al final y en el último punto una vareta. Hago 2 cadenas, volteo el tejido y repito la vuelta anterior. 2 varetas incompletas en los primeros 2 puntos y las cierro juntas. Después una vareta en cada punto de los puntos centrales. Que en total fueron 6. Hago una disminución sobre los 2 siguientes puntos y una vareta sola en el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido y voy a hacer 2 vueltas tejiendo una vareta en cada punto. Nos debieron quedar 10 puntos y 10 puntos debe llevar cada una de las 2 vueltas que resta. Al terminar cortamos el hilo y dejamos unos 20 centímetros para poder coser. Vamos a coser ahora esta bolsa. Contamos 4 vueltas desde la base hacia arriba y 4 puntos de derecha a izquierda. En el punto número 5 vamos a colocar la aguja y tomamos el primer punto de la bolsa. Damos una puntada, buscamos el siguiente punto y otro más de la bolsa. Buscamos el siguiente y otro de la bolsa y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanés. Vamos a retomar el hilo que dejamos pendiente en la parte de abajo. Vamos a tejer una vuelta de medio punto. Hacemos una cadena para empezar. Cinco medios puntos y pasamos un punto sin tejer. Y esa secuencia es la que voy a repetir. Tejo 5 medios puntos, uno en cada punto. Y paso un punto sin tejer. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanés. Cambiemos ahora a estambre en color negro y vamos a tejer 4 o 5 vueltas en medio punto, un punto en cada punto alrededor en todo el contorno. Les tejo en color diferente para que puedan ver, es un color más claro. Donde quieran empezar da igual, yo estoy iniciando en donde terminé de tejer en el color azul. Una cadena y hago un medio punto en el mismo lugar. Y ahora ya a partir de aquí un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado para cerrarla y vamos a tejer 3 o 4 vueltas más dependiendo del ancho que quieran que quede el resorte. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así quedó el resorte en la parte inferior. Ahora vamos a tejer las mangas. Aquí ya hice una para que vean cómo va a quedar.
Les voy a enseñar cómo iniciar la otra. En este punto, aquí tenemos 14. En este, en donde está colocada la primera vuelta del cuerpo o del talle, vamos a sacar un punto que se quede en el gancho y después en el lado opuesto otro. Uno aquí y uno aquí. Saqué un punto del primer punto y un punto del siguiente. Una vez que los tengo juntos en el gancho, los voy a cerrar juntos y enseguida hago 2 cadenas. Y ahora voy a hacer una vareta en cada punto, en total 14, y con las 2 cadenas nos quedan 15 puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, o sea en las 2 cadenas, para cerrar la vuelta. Como esta vuelta, vamos a tejer 5 vueltas más, iniciando cada vuelta con 2 cadenas y cerrándola tal y como hicimos con la primera. En total nos deben quedar 6 vueltas. Terminamos de tejer las 6 vueltas de 15 varetas cada una. Vamos a hacer una última vuelta en color azul. Hacemos 4 medios puntos, uno en cada punto, y pasamos un punto sin tejer. Eso es lo que voy a repetir. Tejo 4 medios puntos, paso un punto sin tejer, tejo 4 medios puntos, paso un punto sin tejer, hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera, cambiamos de color. Ahora vamos a tejer nuevamente en color negro, 2 o 3 vueltas de 12 medios puntos cada una. Cada vuelta la iniciamos con una cadena y cerramos con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Al final también cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. El puño debe quedar así. Así quedaron ya las 2 mangas. Vamos a tejer en el borde de la bolsa, en los 2 lados, en color negro, una vuelta de medio punto, 2 medios puntos juntos en cada una de las vueltas. Es lo que vamos a tejer. De este lado comenzamos de abajo hacia arriba y de este de arriba hacia abajo. Como en los otros casos, voy a tejerles en otro color más claro para que puedan ver cómo lo hago. Coloco en la base de la bolsa el estambre y hago una cadena, y directo en la primera vuelta 2 medios puntos, paso a la segunda vuelta, 2 medios puntos, y así hasta terminar. Hacemos un punto deslizado en la parte superior de la bolsa, exactamente donde hicimos la costura. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Hacemos lo mismo del otro lado. Así debieron quedar los bordes de la bolsa. Vamos a continuar tejiendo con estambre en color negro y vamos a colocar en este contorno, no en esta parte, solamente en esta, un cordón. Vamos a tejer una vuelta de medio punto en color negro. Voy a hacer esa vuelta para mostrarles cómo, en un color más claro. Este es hilo de nylon con el que tejemos las bolsas. Es grueso, es resistente. Vamos a anudar un extremo y a pasar un encendedor o una vela, un cerillo, para sellar. Entonces vamos a dejar unos 4 centímetros de hilo, el que ya tenemos anudado en el extremo, y vamos a colocar el estambre de esta manera. Ahora hago una cadena abrazando ese hilo y enseguida en cada punto voy a hacer un medio punto cubriendo el hilo que
nos va a servir de cordón. Un medio punto en cada punto. Voy a ir abrazando el hilo hasta llegar aquí. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja laneja. Y así es como debieron quedar ya terminadas. Lo que hice fue guardarle las mangas dentro de la bolsa, los puños, y colocarle un botón. Pero igualmente pueden colocarle letras, algún escudo, otro tipo de botón. Eso ya es elección de ustedes. ¿Qué uso le voy a dar? Bueno, pues voy a colocar un puro. Y dentro ya se mantiene en pie. Cuando ustedes lo levantan, queda firme. Puede colocarle también una botellita de jugo o de alguna otra bebida. También podrían atarle un cordón en la parte superior de la capucha, en la esquina, para poderlo colgar ya sea en el espejo retrovisor del auto o en algún otro sitio de la casa. Si lo tejen con hilo más delgado, podría también funcionar como llavero, colocarle un arito para llavero en esta parte. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.